Bueno, este acto que hemos... Esto es uno de los actos que hemos preparado para celebrar bicentenario de nuestra parroquia, y esto sí estaba previsto para hoy. Lo que no estaba previsto era el terremoto que se ocurrió en África, lo que hemos sentido también algunos aquí en Isla Cristina. Por eso cuando queremos comenzar este acto con una oración o con un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida en este terremoto de nuestros vecinos. Un momento de silencio. Pidamos también por los que sobrevivieron, que tienen que hacer o rehacer su vida de nuevo. Esto siempre es difícil. Pidamos para que seamos capaces de ayudar a ellos para que puedan rehacer de nuevo su vida. Recemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Podemos tomar asiento. Como hemos dicho al principio, esta conferencia es uno de los actos preparados para festejar 200 años de nuestra parroquia. Damos bienvenida a don Agustín, que va a ser el que nos va en esta noche a iluminar con su charla, con esto que ha preparado. Muchísimas gracias por aceptar. Y tienes que disculparme porque, primeramente, yo pensé así que Agustín es tan conocido en Isla Cristina que no es necesario presentarlo. Pero por otra parte pensé que puede ser que hay algunos como yo, polacos, que no conocen mucho a Agustín y entonces sería bueno de presentarlo. Yo he intentado sacar algunas informaciones de internet, pero cuando pensé, Dios mío, si yo voy a leer todo esto que Agustín ha hecho en su vida, entonces no vamos a comenzar ni en medianoche las cosas. Entonces he pedido a Francis para que presente a Agustín, y ahí vamos a resolver el problema. Y todos los misterios para que todos puedan conocer quién es. Y después vamos con atención a escuchar tu charla. Muchísimas gracias por aceptar y por estar con nosotros. Pienso que merece un aplauso por aceptar esto. No, espera que termine. Ese es aplauso por aceptar. Bueno, después va a venir otro por eso. Perfecto. Entonces vamos ahora a pedir a Samudio que presente a nuestro... Sí, buenas tardes. Ya yo he tenido el honor de presentar a Agustín en muchísimas ocasiones. Bienvenido, Agustín, bienvenido, Gregorio. Gracias por contar conmigo, yo siempre estoy disponible. Como muchos sabéis, Agustín Ponce Figuereo es licenciado en Historia por la Universidad de Huelva. Tiene un máster en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía, en su sede iberoamericana de La Rábida. Actualmente
Cursa el grado en Historia del Arte por la UNED. Además de participante asiduo en los martes culturales de la Dirección de Cultura, desde su creación, también lo ha hecho en numerosos encuentros como las Jornadas de Historia de Ayamonte y de Isla Cristina, respectivamente. Ha impartido un curso de verano en la Universidad Politécnica de Cartagena, así como en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con sede en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla. A nivel internacional, también ha participado en jornadas en el Algarve portugués y en el Segundo Congreso Nacional de Archivística, celebrado en la ciudad argentina de Rosario, país en el que en unos días volverá a impartir en la Universidad FASTA de Mar del Plata. Me imagino que ya esto estará prescrito, ¿no, Agustín? No. Estás, ¿no? Entre los numerosos cursos en los que ha participado destacan aquellas estancias en el Instituto de Patrimonio Histórico Español, con sede en Madrid, y en la Fundación Claudio Sánchez Albornoz, en Ávila. Ha sido secretario y presidente de la Asociación Cultural El Laúd, de Estudios Históricos y Locales de Isla Cristina, bajo cuyo mandato fue galardonada la entidad como Isleño del Año por la Asociación de Amigos de Isla Cristina en Madrid. En la actualidad es miembro de la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Andalucía, GECA, de Hispania Nostra, la Asociación para la Defensa, Salvaguarda y Puesta en Valor del Patrimonio Cultural y Natural Español, así como de la Real Sociedad Colombina Onubense, y ha formado parte del Consejo Local de Patrimonio de Isla Cristina, tras haber sido designado por la Alcaldía y ratificado por el Pleno. Autor de numerosísimos artículos en prensa, boletines y revistas. En su producción bibliográfica destacan la recuperación de 2 manuscritos de José Mirabén Soler, como son La Memoria sobre el desestanco de la sal, con la biografía más completa del autor, y La Novena del Santísimo Sacramento, del mismo Padre Mirabén. También fue coautor de la edición digital de La Memoria sobre la fundación y progresos de la Real Isla de la Higuerita. Además, sobresalen sus obras Isla Cristina 1936, sobre el comienzo de la Guerra Civil en la ciudad, y La Higuerita, centenario de algo más que un periódico, sobre el decano de la prensa provincial. Es copartícipe, asimismo, de 390 linajes isleños, monumental obra dirigida por el doctor Jesús Bogarín Díaz. Y actualmente desarrolla su labor profesional en el Departamento de Descripción y Conservación del Archivo General de Simancas. Esto es, abreviadamente, el currículum de nuestro paisano y mi amigo Agustín Figuereo. Así que, tuya la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros ahora vamos a desaparecer para que estés solo, estés cómodo y puedas... Bueno. Ok. Gracias. Muchísimas gracias. Espera que se sienten. Bueno, reverendo señor cura párroco, don Gregorio, señor alcalde presidente en funciones, Paco, concejal de Cultura, representantes de los distintos movimientos parroquiales, feligreses, vecinos y amigos todos, muy buenas noches y muchas gracias por acudir hoy aquí. No sé bien a qué, porque antes me preguntaban los compañeros de prensa que cuánto iba a durar, que digo, no lo sé, esto es un poco hoy a lo que salga, en el sentido de que, bueno, cuando me propusieron desde la parroquia que hiciera una conferencia, una ponencia sobre el Bicentenario, después de que Jesús diera en mayo la suya, donde fue como un aspecto más legal, más teórico, de todo el proceso que se siguió hasta la emancipación de la parroquia de los 12 apóstoles de la Redondela, me dijo, bueno, ahora para ti la historia, me decía él.
Digo, bueno, no es fácil, en el sentido de que es una historia que conocemos mucho por muchísimos aspectos, sobre todo porque hay una obra fundamental que es la memoria del padre Mirabén, donde va contando no solo el desarrollo y la fundación de la propia isla, de la población, sino también basa y barre para adentro como sacerdote y cuenta todo esto de cómo nace la parroquia, ¿no? De hecho, mi intención con la charla de hoy no era hablar de eso ya conocido, del padre Mirabén, que sí vamos a hablar y vamos a nombrar en muchos aspectos, sino hacer un recorrido global por 200 años, cosa que nada fácil en unos minutos que pronto nos vamos a ir a cenar, seguro, para no estar hablando toda la noche, sino ver un poco distintos aspectos y tocar desde los edificios que fueron en la parroquia, donde tuvo su sede, o de otros que pertenecieron a la parroquia que ya no existen, de hermandades, movimientos y asociaciones que se gestaron en la parroquia, que hoy no existen o que hoy no pertenecen a la parroquia, y ver en esos 200 años cómo ha cambiado nuestra parroquia de los Dolores de Isla Cristina, ¿no? Entonces, bueno, ahora veremos a ver por dónde salimos. Me encuentro además con otro problema, como ha dicho Francis, y bueno, es la lejanía física. Sabéis, lo acaba de decir Francis, pero muchos lo sabéis que no estoy aquí en Isla Cristina, que estoy en Valladolid, y el acceso a las fuentes primarias, que es lo que buscamos siempre los historiadores, a la documentación, pues me ha sido muy difícil, por no decir imposible. Pues yo sí tengo muchas notas, muchas cosas apuntadas en casa, he dado y he escrito sobre la parroquia, sobre algunos aspectos de ellos, pero eso estaban aquí, en Isla Cristina, y yo estaba allí. Entonces, bueno, pues intentar organizar una cronología así, pues no ha sido fácil. De todas formas, en algunas de las veces que he venido, pues he podido ir al Archivo General del Arzobispado de Sevilla, consultar algunas cosas y algunas otras que permanecían inéditas entre los apuntes, y vamos a intentar organizarnos. Pues comenzando por el principio y recogiendo lo contenido en la memoria, el segundo año de la fundación de Isla Cristina, esto es de la Higuerita, se entiende, en 1757 se reunieron, según palabras textuales del padre Mirabén, el patrón Pablo Miralla con otros 6 de las compañías más poderosas. Y pasaron a Ayamonte a hablar con el administrador de la aduana, don José de la Quintana y Ceballos, para que les enviase a la Higuerita un religioso, preferiblemente franciscano, para decir la misa. Y para ello levantaron una choza que sirviera para este fin, ¿no? Esto lo sabemos de sobra. Una choza que se supone que aproximadamente estaría en la Casa Rosselló de Don Justo, ¿no? Entre el restaurante Hermanos Reyes, por esa acera, y allí colocarían un cuadro con la imagen de la Virgen de los Dolores. Y este sería el primer templo de Isla Cristina hasta el año 1775. Voy a tratar ahora de cotejar estos datos ofrecidos por el padre Mirabén, como decía, con unas fuentes primarias, con documentación original, más allá de un libro escrito a modo de crónica y que también tiene sus lagunas porque escribió sobre lo que a él le interesó, pero no sobre todo lo que sucedió en Isla Cristina en aquel momento. Y para eso nos encontramos con un personaje clave en estos primeros años de la isla de la Higuerita, que es don José Perea Murillo, quien asimismo, él se intitula vecino de la villa de la Redondela, del estado del excelentísimo señor conde de Altamira y residente en la playa e isla de la Higuerita, por ahora término y jurisdicción de dicha villa. Todas estas cosas que dice Perea Murillo, sabemos de los problemas que había sobre la jurisdicción de la isla, que
los cabildos de Ayamonte y de la Redondela se peleaban para ver de quién era la isla y la población y los impuestos que salían de aquí. Y el conde de Altamira no es otro que uno de los títulos del marqués de Ayamonte. El marqués de Ayamonte, marqués de Astorga, conde de Altamira y muchísimos títulos más, ¿no? Entonces, él no se pilla mucho las manos y dice, soy vecino de la Redondela, ahí tengo, pero vivo en la Higuerita, y esto pertenece al conde de Altamira de momento. De momento. Bueno, y escribe un memorial conservado en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, fechado por lo que cuenta entre los años 1784 y 1788, y describe, por ejemplo, cómo de la barraca de juncos, esa que estaba en la acera norte de la plaza, se pasa a la capilla gracias a las limosnas. Coincide con lo que dice el padre Mirabén. Es el famoso jalabar de la Virgen de los Dolores. Había una serie de mayordomos encargados de la administración de las limosnas que se recogían en la isla, y todos los patrones de las compañías de pesca y los traficantes de salazón habían decidido de común acuerdo sacar el llamado jalabar de la Virgen de los Dolores. Una canasta de todo lo que entraba en lonja era para la Virgen de los Dolores, que no era para la Virgen, era para el culto de la iglesia. Pero se sacaba en nombre de ¿quién? De la Virgen de los Dolores. Y así va contando, por ejemplo, coetáneamente el padre Mirabén, cómo vino a celebrar esa primera misa un fraile del convento de San Francisco de Ayamonte, y don José Perea Murillo, por ejemplo, nos cuenta cómo aquí no había nada, estaba la choza con el cuadro de la Virgen y una mesa de altar y ya está. Y de hecho los ornamentos y los cálices se traían todo prestado. Y Murillo especifica de dónde vinieron. Como, repito, no había nada, se traían de la ermita de San Roque de Ayamonte. La ermita de San Roque de Ayamonte existe hoy en día. Se construyó a su alrededor en el siglo XIX el cementerio de Ayamonte y es la capilla del cementerio de Ayamonte. Hasta no hace mucho era una ermita preciosa de pueblo con un artesonado y un retablo de madera oscuro muy bonito, que en la última reforma nadie sabe dónde está. Pero de ahí venían todos los ornamentos litúrgicos para decir misa en la Higuerita. Los franciscanos subirían la cuesta de detrás del convento de San Francisco de Ayamonte, cogerían los ornamentos y ya pasaban en barco a la isla. Pasaron los años y en 1775 cuenta José Perea que junto a Salvador Casanova padre, Salvador Casanova Castellar, que nació en Mataró en 1736, el padre de los tres hermanos, digamos, las tres ramas grandes de los Casanova que existen todavía hoy sus descendientes en Isla Cristina, pues fueron los dos otra vez a hablar con el administrador de Ayamonte, convocó a los patronos, a los comerciantes para animarles a la construcción de un templo digno, porque la choza es verdad que según cuentan uno y otro, el padre Mirabén y Perea Murillo, pues se lo comían cuando llegaba el ganado de la Redondela, era de junco, destrozaba todo y bueno, las cosas que ya sabemos que pasaban al principio, ¿no? Entonces, esta gente se animaron a la construcción, implementaron la limosna del jalabar de la Virgen de los Dolores, y el depositario, que era entonces un señor llamado Mateo Guardiola Costa, natural de Premiá de Dalt, y que casó en Mataró con una arbucias. Está aquí documentado primero en Castromarín, como muchos de los catalanes, primero en Montegordo y Castromarín, y luego pasan a la Higuerita. Pues este Mateo Guardiola era el depositario de las limosnas en este momento y fue el que dio comienzo realmente a la obra de la iglesia de la Plaza de las Flores, la que tenemos la maqueta ahí, que aparece en las fotografías, que algunos habéis podido conocer y que por fotos todos hemos conocido, ¿no? Esa iglesia estaba ya operativa a modo de capilla en 1776, se coloca la campana que dona don Manuel Rivero, el pintao, en 1779, etcétera, y vamos conociendo cómo se va recreciendo esa iglesia, cómo Casanova hace el coro en el 85, cómo se le agrega la sacristía en el 86, en el 89 se levanta la capilla para la Virgen del Rosario, que había venido en unos
muy poco antes, traída de Mataró en 1789, ¿no? La sacristía nueva en el 93, se hace otra capilla en el 99 y cambian a la Virgen del Rosario de sitio, etcétera, etcétera. Bueno, además, el inventario de Perea dice que la Virgen de los Dolores se hizo por mediación de él en 1787, la primera imagen que hubo de escultura, de bulto, que sustituye a ese cuadro primitivo. Aquí difieren los datos de Perea con los del padre Miravén, porque él dice que el 22 de enero de 1784 ajustó con un escultor el retablo que debía estar listo en julio. Ahí hay un baile de 3 años sobre la imagen de bulto respecto al padre Miravén y a Perea Murillo. Lo cierto es que en el año 88 el arzobispo de Sevilla nombra al bachiller Diego Rodríguez, que era cura de la Redondela, para que ejerza en la población. Sabéis también, por la memoria del padre Miravén, que por un lado se consigue la separación eclesiástica y por otro la civil. Son caminos que se emprenden prácticamente en paralelo, pero que uno se desarrolla más rápido que el otro, ¿no? Y es curioso porque el 22 de julio el arzobispo está nombrando al cura de la Redondela para que ejerza en la Higuerita, pero una semana después, el 29 de julio, los vecinos de la Higuerita, Salvador Casanova, Joaquín Carbonell, Pedro Feu, el mismo Perea Murillo, que se llaman a sí mismos mayordomos y procuradores, siguen pidiendo cura, porque el de la Redondela no estaba por la labor, ¿no? Y además pide un cura que venga los días de fiesta y de temporada de la pesca a decir 2 misas, porque hay más gente, y cuando no es temporada, solo una los festivos y los domingos. También al principio sabemos que sobre todo la población proveniente de Cataluña echaba la temporada, venía por San Pedro más o menos a finales de junio y estaba aquí hasta febrero más o menos y se volvían. Entonces en esos meses de junio a febrero 2 curas, el resto uno nada más. El padre Miravén dice que esta petición no se hizo al arzobispo, sino que se hizo al provincial de los franciscanos, un tal fray Antonio Rese, que lo concedió. Entonces, entre que la orden del arzobispo no debió de surtir efecto, puesto que los patrones piden al cura y el padre Miravén dice que viene el famoso fray José Vélez, que es verdad que estuvo ejerciendo, un franciscano de Ayamonte, ejerciendo aquí mucho tiempo, hasta su muerte el 1 de mayo del año 1800. Todos estos datos los tenéis. Jesús Bogarín, por ejemplo, ha publicado toda la lista de todos los párrocos, creo que en los boletines de la asociación en la UD, y hay datos transversales, ¿no? Por eso decía que poner en orden todo lo que ya está publicado no es muy fácil. Pero esta información concuerda también, la del padre Vélez, concuerda con un escrutinio del clero. Un escrutinio del clero es como un examen que se hacía periódicamente por parte del arzobispado para ver la situación en la que se encontraban, digamos, sus trabajadores. El jefe hacía un escrutinio para ver quién ejercía bien, quién no, era como unos exámenes que se hacían entonces, ¿no? Entonces, en lo tocante a la Redondela, dice que el cura era Antonio Norberto Camacho, pero dice que hay también un franciscano, fray Julián Delgado, de Ayamonte, textualmente dice de Ayamonte, teniente de cura de la población de la Higuerita, de 50 años de edad, con licencia de celebrar y confesar por 4 años, del señor arzobispo de 2 de junio de 1800. Es decir, una vez que fallece el padre Vélez, el arzobispado ha mandado a otro franciscano a decir a la Higuerita, a celebrar a la Higuerita. Y dice, es curioso porque dice teniente de cura. Sin embargo, la Iglesia todavía no era ayuda de parroquia de la Redondela, no tenía ese rango, ¿no? Este arzobispo al que se está haciendo referencia era Alonso Marcos de Llané y Argüelles, quien había sido también obispo de Segovia, y parece ser que es el primer arzobispo que viene a la Higuerita en una visita parroquial que hizo a Ayamonte y se acercó luego aquí y manda hacer un documento importantísimo y que se conserva hoy en día. Cuando viene el arzobispo a visitar esa capilla
en la plaza de la pequeña isla de La Higuerita. Es curioso porque toda la documentación, cuando hablan del nombre, siempre meten la coletilla de la nueva población de La Higuerita, de la nueva. Claro, estamos hablando del año 1788. La Higuerita llevaba 33 años funcionando prácticamente, ¿no? Entonces era nuevo, la nueva población de La Higuerita. Bueno, pues viene el arzobispo a la nueva población de La Higuerita, visita los altares, que es lo que se suele hacer en la visita parroquial, que todo esté conforme, da algunas instrucciones, y entre las que dice que hay que llevar un libro de fábrica, un libro de cuentas de los mayordomos de la iglesia para saber en cuánto se está recogiendo y en qué se está gastando el dinero. Este libro da principio el 23 de noviembre de 1788 y a raíz de esta visita, pues el bachiller Bernardo de la Rosa, que era el vicario de Lepe, el cura más antiguo de la ciudad de Ayamonte y vicario de Lepe, es lo que vendría a ser hoy el arcipreste de la costa, pues era la antigua vicaría de Lepe, prior de ermitas de la zona, etcétera, todos los títulos que tenía. Se reúne con los mayordomos que habían elegido para ese año, el propio Perea Murillo y Salvador Casanova, que ya hemos nombrado hasta la saciedad, en la casa del depositario, porque los mayordomos eran los que gastaban el dinero, pero el dinero los tenía uno en su casa, que era Antonio Rosselló. Antonio Rosselló Rivas, que nació en Barcelona en 1753. Son todos coetáneos. Cito la fecha porque más o menos es la misma generación fundacional, ¿no? Y tienen todos eso, entre 30 y 40 años, los que se establecen en La Higuerita. Y aquí vieron en casa de Rosselló algo curioso, el cura de Ayamonte y los mayordomos, que era un arca de algo más de una vara de largo, nuevamente fabricada, forrada y guarnecida de hierro, con sus 3 cerraduras y llaves. El arca de 3 llaves, donde antecedentes de las cajas de caudales más modernas o de los archivos se guardaban en arcas de 3 llaves y la documentación importante. ¿Por qué 3? Para que nadie, en este caso, pudiera meter la mano. Para abrirse tenía que estar Rosselló, Casanova y Perea Murillo. Con 2 no bastaba, o le robaban la llave al otro, entonces se controlaban mejor las cuentas, ¿no? Y lo que entraba y salía. Este libro de fábrica aporta una documentación interesantísima porque su cronología además abarca desde 1788 hasta 1832 aproximadamente. Coge gran parte ya del curato del propio padre Miravén, aunque es verdad que el padre Miravén es más escueto en las notas que hay en el libro. Y además comienza con algo que me gustaría leeros textualmente, que es un inventario de alhajas y ornamentos del año 1788. Fijaos que 30 años antes, 1757, cuando se hace la primera capilla de Junco, se traían las cosas prestadas de la ermita de San Roque, pero en 30 años en la iglesia, por decirlo de alguna manera, en el templo de la población de La Higuerita, ya había una casulla con su estola y su manípulo, un paño de cáliz con una bolsa para los corporales, entiendo, de color blanco, otra casulla encarnada, otra verde, otra negra, otra morada, todos los colores litúrgicos, un frontal de damasco y blanco para el altar de la Señora, es decir, de la Virgen de los Dolores, 4 corporales con sus palias, un cáliz de plata liso sobredorado por dentro con su patena también sobredorada y su cucharita, 2 albas con sus amitos, una más fina que otra, 10 purificadores guarnecidos de encaje, 2 misales, uno nuevo y otro usado, un cuaderno para apuntar las misas de difuntos, 2 manteles guarnecidos de encajes para el altar, 2 toallas para dar la comunión, una grande y otra pequeña, otro copón de plata sobredorado por dentro que es nuevo, un incensario de plata labrado y calado, también nuevo, una naveta de plata con su cuchara y un quitasol de medio damasco encarnado con su fleco y su punta de oro que se usa para cuando sale su majestad a los enfermos. Para llevar el viático en la Sagrada Comunión a los enfermos, usaban, en vez de el palio que se usa para el corpus con sus 6 varas, usaban una sombrilla, un quitasol, para proteger al Santísimo, que era llevado por el cura, para darle sombra, ¿no? Esto era normal, es como en las basílicas el tintinábulo y el canopeo, ¿no? que la señal de que una iglesia es basilical, pues igual se usaban muy parecidos los de las procesiones de impedidos. Pues estas alhajas, sin embargo,
no estaba en la iglesia. Estaban en casa de Simón José de Mons, que era otro patrón de las compañías y ocupaba el cargo de mayordomo en este año del inventario. Excepto las cosas nuevas, que las tenía Salvador Casanova, a la espera de que se hiciera un cajón seguro. Entonces, el inventario es muy rico en el sentido en el que, bueno, el libro, ¿no? Porque da detalles así, dice, sí, todo esto es de la iglesia, pero está en casa de este porque no se fía del otro hasta que no tenga un cajón seguro donde guardarlo, mientras los tengo yo. Me ha recordado también de lo que pasó con la Virgen de los Dolores, ¿no? Cuando se funda la Hermandad de los 33 y estuvieron un tiempo en casa de doña Lola las ropas buenas de la Virgen hasta que se le entregó a la Hermandad. Pues aquí igual, ¿no? Y bueno, y no solo eso de la Virgen de los Dolores, hay gente que tiene varas en sus casas que fueron de hermandades y no las quieren devolver porque se creen que son suyas y estas historias. Y más de una hermandad y más de 2 se nos pueden pasar por la cabeza en estos momentos. Bueno, pues en este año de 1789, el posterior al inventario, es cuando viene de Mataró la Virgen del Rosario y viene detalladamente cuánto costó la Virgen del Rosario. Se pagó, que la pagó la parroquia, digamos, la iglesia con las limosnas, 420 reales de vellón. La Virgen del Rosario, además, como sabéis, viene como, o para hacerse cargo de su culto, el gremio de mareantes, que ya funcionaba entonces en la isla. El gremio de mareantes es lo que sería la cofradía de pescadores o la asociación de armadores del momento. Es en calidad de lo que viene la Virgen del Rosario a Isla Cristina, no de otra cosa. Porque veamos ahora, bueno, más adelante hablaremos de eso, veamos cómo se elegían estos mayordomos, porque también el libro cuenta cómo se celebra una elección. Hoy en día, a lo mejor, a través del consejo parroquial se elige un depositario, alguien que va a llevar las cuentas, igual que en el consejo parroquial hay un secretario que levanta actas de las reuniones. Pues en este momento se hacía de esta manera que cuenta el vicario de Lepe, ¿no? El vicario de Lepe era el cura más antiguo de Ayamonte, como que también tenía sus propios problemas Ayamonte con las 2 parroquias y el pique por la antigüedad, etcétera. Pero en este caso, el vicario de turno pues residía en la propia villa de Lepe. Se presenta aquí con el notario apostólico de la vicaría, es decir, con su secretario, en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, y a son de campanas de dicha iglesia, la campana que había regalado el pintado, fueron convocados los cabos o patrones de las compañías establecidas en dicho sitio y los vecinos situados en él. O sea, convocaron a son de campana a todo el pueblo. Una vez presente, cada uno de los mismos emitió un voto secreto para elegir al mayordomo primero, al mayordomo segundo y al tesorero. He dicho a todo el pueblo varón. Se sobreentiende que estamos hablando del siglo XVIII. Si sumamos los votos emitidos, 73 votos en el caso de los mayordomos y 36 en el del tesorero, podemos hacer una idea de los electores que acudieron. La gente que tenía, digamos, derecho a votar rondaba las 100 personas. No era mucho. Sí que me llama la atención, por ejemplo, que los mayordomos reciben, uno de ellos, hasta 73 votos y sumando todos los que votan para tesoreros solo hay 36, o gente que pasó de votar, o Isla Cristina siempre ha sido particular en esto de votar. Entonces hay elecciones de todos los gustos y en este caso pues votaron para mayordomo, pero para tesorero parece que no todo el mundo quiso votar. Salieron unas personas, el vicario aprobó que la elección se había hecho conforme se debía de hacer, juraron y tomaron posesión de sus cargos. Y aprovechando que había venido a la higuerita para el asunto de la elección el vicario, pues tomó las cuentas de dicho año. Y entre otras cantidades hay una suma muy considerable de 7.810 reales de vellón, que dice que van gastados en la capilla que se está construyendo a Nuestra Señora del Rosario en dicha iglesia. Claro, la acababa de traer de Mataró Salvador Casanova, se había gastado los 420 reales y ahora hay que hacerle una capilla. Con lo cual, lo que dice el padre Mirabén, de 1789, como el año de construcción, debió de ser de inicio de obra, porque todavía se estaba construyendo según las cuentas del libro de fábrica. Y es verdad, porque años después
sigue habiendo algunas anotaciones a cuenta de la capilla. Tampoco las obras se hacen de un día para otro, aunque fuera esa iglesia pequeñita de la Plaza de las Flores, ¿no? El inventario de cuentas es muy largo, es un libro, entonces voy a dar unas pinceladas sueltas de cosas que me parecen curiosas, ¿no? De cómo se fue enriqueciendo, digamos, en bienes materiales la iglesia. En 1792 se compra en Cataluña una casulla con todos sus ornamentos, una peluca para la Virgen. Suponemos que como hoy, que la talla de la Virgen del Rosario, ahí está Paco, que la peina muchísimas veces, ¿verdad?, a la Virgen del Rosario y también a la del Carmen. Bueno, pues hoy tiene pelo natural, digamos, con una peluca, pues en su momento la tenía también. Un crucificado, un cuadro de ánimas grandes con sus guarniciones y lo que más interesa, digamos, a la hora de hablar del edificio, 6 vigas para la sacristía nueva que comenzaría a construirse al año siguiente. Vemos entonces como si cruzamos los datos de este inventario con los del padre Mirabén, cómo se van sucediendo las obras en el tiempo, pero con un plan marcado. Primero habían pensado en la capilla, se va haciendo la capilla sigue haciéndose, pero ya nos hemos traído unas vigas para la sacristía que después el padre Mirabén va a decir que se hacen tal año, o sea que es una obra que estaban pensadas, de vamos a ir creciendo la iglesia por aquí y por allí. Cuando hacíamos hace unos años la maqueta, ¿no?, de la iglesia, nos encontrábamos con que era una iglesia rara porque tiene 2 naves en vez de 3, y porque se había recrecido esa capilla del Rosario, ¿no? Y esto cómo era, qué raro. Bueno, pues ellos tenían su plan, porque además el padre Mirabén en algún escrito, yo creo que no está en la memoria, que es una documentación del obispado, del archivo del obispado, dice cómo pretende hacer otra nave más, digamos, hacia el sur, ¿no? Sí, porque yo me oriento, ahora me desoriento, mejor dicho, hacia el Banco Santander, por decirlo de alguna manera, ¿no?, donde posteriormente se abriría la puerta de la mar. Bueno, en el año 93 ese cuadro de ánimas que han comprado pasa a presidir un altar. Pues aparecen reflejados los gastos de la repisa, el estrado y la toalla. La toalla era como una tela más vasta, más gorda, que se ponía encima del altar, tapando el ara, y sobre esa ya los manteles y los paños bonitos, por decirlo de alguna manera. Es curioso también el detalle de cuentas donde se justifica la manutención del padre Villa, uno de los sacerdotes que venía de Ayamonte, el cual se fue a buscar el 21 de marzo, víspera del Viernes de Dolores, fiesta mayor en nuestra iglesia, dice así, y al que el pueblo estaba obligado a mantener durante su estancia. Y como esta hay muchas anotaciones, pero os leo lo que le dieron de comer al padre Villa. Huevos para hacer hojuelas, leche, 3 libras de arroz, pescado, medio cuenco de pan, habas y ostiones, chocolate y bizcocho, cebollas, 1 libra de azúcar, especias, 1/4 de aguardiente y aceite. Y el padre Villa, con 4 kilos de más, se fue para Ayamonte. Pero esto era cada vez que venían, hay anotaciones de lo que le daban de comer, de una mujer para que hiciera de comer cuando venían los franciscanos, que no sabemos dónde se alojarían, pero había una mujer que le daba de comer a los frailes, ¿no? Y es curioso cómo hay muchas anotaciones de lo que comían, que me resulta curioso, he leído una al azar, ¿no? 2 años... Se lo comió todo. Ah, 2 años después sabemos que ya la iglesia, por ejemplo, tiene el púlpito, porque no aparece que se hace un púlpito, pero aparece que se compran los paños para el púlpito, o sea que está, ¿no? En 1795, curiosamente, se restaura ese crucifijo comprado 3 años antes y se manda a encarnar en Huelva. No he conseguido averiguar qué escultor o dorador, como entonces los gremios estaban muy separados, o pintor, estofara y encarnara el crucificado, pero debe de ser probablemente el mismo que en 1802 estofa y dora la Virgen de los Dolores primera por 1.500 reales de vellón. Ese año de 1802 les dio por el dorado, porque aprovecharon, se doró el monumento, el manifestador, las 6 varas del palio, los ciriales y el tenebrario. Pero en vez de hacerse en Huelva, se decidió que se viniera el tallista a Huelva
y que aquí arreglará la Virgen de los Dolores. No sé si habéis leído hace poco que la Hermandad Matriz de Almonte ha convocado a los hermanos para ver si restauran a la Virgen o no, y si se hace va a ser en el Santuario del Rocío. Hay otras imágenes conocidísimas de Sevilla, por ejemplo, que cuando las restauran no van al taller, sino el taller se desplaza a alguna habitación que habilitan en la propia iglesia, ¿no? Bueno, pues aquí, para restaurar a esa primera Virgen de los Dolores, pues se trajo al escultor. Por otro inventario, por ejemplo, de los mayordomos de Salvador Casanova y Rosselló, entre el año 2 y el 3, sabemos que ya la iglesia contaba con 3 altares, además del mayor, que podemos presuponer el del Sagrario, que presidía el crucificado, el de Ánimas y el de la Virgen del Rosario. Entre mayo de 1808 y abril del 9 le tocó el turno de restauración al cuadro de Ánimas, y ahora hay un cambio muy sustancial en el libro en torno a 1813, cuando esa capilla de Nuestra Señora de los Dolores eleva sus rangos como ayuda de parroquia de Nuestra Señora de los 12 Apóstoles de la Redondela. Estamos hablando del 13. Anteriormente he dicho que hay un dato curioso cuando nombran un teniente de cura en la Redondela a principios del siglo, 13 años antes, pero no podía tener ese título el de teniente de cura, puesto que hasta este momento no era ayuda de parroquia. Este cambio, además, viene prácticamente a coincidir en el tiempo con el fallecimiento del mayordomo Salvador Casanova, y sus hijos Manuel y Jaime son los que presentan la liquidación de cuentas, que se hace cargo de ella Juan Milá Bermúdez, y ya no se las presenta al vicario de Lepe, sino al ayuntamiento. Presentan cuentas ahora al ayuntamiento de la isla, porque es el supuesto patrono al elevar el rango de parroquia, de ayuda de parroquia, ¿no? Las parroquias del Marquesado de Ayamonte, os recuerdo, es Ayamonte, La Redondela, Lepe, San Silvestre y Villablanca. La isla está en el marquesado, pero no pertenece al marquesado, porque la corona ha dicho que es de la corona y la gobierna la Marina. Pues el marqués era el patrón de las iglesias, era el que proponía quién era el párroco que iba a dirigir ese templo parroquial. Aquí, con la negociación para elevar a ayuda de parroquia el templo de la Higuerita, pese a que al párroco de la Redondela lo nombra el marqués de Ayamonte, aquí es el ayuntamiento. ¿Por qué? Porque en las negociaciones, y eso lo cuenta también el padre Mirabén, y Jesús habló de eso, en las negociaciones, por ejemplo, se tenían que comprometer los isleños al mantenimiento y al sostenimiento de esta iglesia. Entonces el ayuntamiento se echó para adelante y dijo, bueno, si con las limosnas no es suficiente, el ayuntamiento lo respalda, ¿no? Y bueno, así fue. Hubo momentos en que las limosnas no fueron suficientes y el ayuntamiento ayudó a la manutención básicamente del párroco. También se daba algo al sacristán y lo recogen las cuentas, pero básicamente salía todo del Jalabá de la Virgen de los Dolores. Y este nuevo modelo de cuenta, justo un año después, encontramos esta anotación. La imagen nueva de Nuestra Señora de los Dolores, que puesta en su altar con espada y peana y vestido, y ahora abre paréntesis y dice, sin la corona, costó 3.445, de cuya cantidad se juntó entre varios devotos por una suscripción voluntaria 1.305 y resulta haberse gastado de la limosna de la iglesia 2.140. Es la portentosa imagen de Juan de Astorga, encargada por el padre Mirabén, que ustedes no, pero yo la estoy viendo de frente en el cartel de los actos del Bicentenario, que fue la que conocemos por fotografía, que se destrozó el 22 de julio del 36 y que bueno, es en la que está basada la imagen actual, conservando una parte, ¿no? Y la otra parte que conserva la hermandad gracias a la generosidad de la familia Pérez Caballero. Y en este entreacto también encontramos, a partir de 1821, los gastos ocasionados por el expediente para la separación de la parroquia. Sabemos que el padre Mirabel lo cuenta, que como él se reúne con el cardenal Borbón en Tavira, en la Semana Santa, cuando está la Junta Central, la ocupación francesa
Él está huido de Sevilla en Ayamonte y pasa a Tavira en Semana Santa, como el padre Mirabén va a hablar con él, va a negociar, se va a elevar a parroquia, pero por la guerra total que nada. Entonces, todo esto genera un expediente que en 1821 ya está pagando la iglesia de la Higuerita para promover esta separación, ¿no? En el año 1823 se siguen, que es el efectivo, por eso celebramos el bicentenario, pues siguen pagando este expediente. Probablemente hubiera, porque era lo normal en estos casos, hubiera un procurador, en este caso en Sevilla, que también estuviera gestionando los negocios, como se decía en la documentación de la época, de la Iglesia, ¿no? Igual que había un procurador del Ayuntamiento en Madrid para gestionar ante la Corte o los distintos organismos, hasta antes de ayer. Creo que de los últimos probablemente fuera Sebastián Rodríguez Correa, Navarro, el último procurador, digamos, del Ayuntamiento en Madrid, en los años 70. Bueno, pues en este expediente se gastaron 704 reales y 933, y todavía en 1826, ya 3 años separada la Iglesia, hay nuevos gastos relativos a esto, ¿no? De 575, o sea, se gastaron una cantidad considerable en conseguir por fin la tan ansiada independencia de la parroquia de la Redondela. Y el último gasto curioso que recoge el inventario es un pañuelo bordado para la Virgen de los Dolores por 203 reales que le compra Juan Milá y que, como mayordomo, y que aparece aquí recogido. Esto, respecto al nacimiento, me paro, digamos, en 1823, justo en el Bicentenario, pero, como decía al principio, no se trata de hablar del edificio, que podríamos hablar, pero ya di un martes cultural respecto a esto, creo recordar, de los diferentes templos que hemos tenido. Si se quiere profundizar, por ejemplo, en las hermandades, pues es muy interesante la historia canónica de las cofradías de Isla Cristina que publicó Jesús en varias secciones. Ahí están los inventarios los artículos en el boletín de Dolor y Vida de la Hermandad de los 33, etcétera. Pero me gustaría andar en varios aspectos, ¿no? Como, por ejemplo, nos hemos centrado bastante en lo material o en la importancia jurídica de la emancipación, de cómo va pasando de una choza capilla a una capilla más decente, a una ayuda de parroquia, a una parroquia independiente, pero está el tema espiritual, ¿no? Está el tema devocional, como por ejemplo cuando hemos nombrado lo que costó la Virgen de los Dolores y he dicho que entre paréntesis pone el inventario sin la corona. ¿Por qué? Porque la corona la tenía desde muchísimos años antes, de 1792, si no se me va la cabeza, que le habían regalado, y es la corona de la Virgen de los Dolores, la corona preciosa que luce el Viernes Santo y en sus festividades, ¿no? Que además especifica en la pletina donde se le coge a la cabeza, dice, esta es para Nuestra Señora de los Dolores, para que la tenga y la luzca en sus días. Reitera lo de la tenga, y además tiene añadido Nuestra Señora de los Dolores. ¿Por qué? Pues porque ya estaba Nuestra Señora del Rosario, pero esa es para la Virgen de los Dolores. No le hubiera estado buena, de todas maneras, la Virgen del Rosario. Las imágenes son diferentes, ¿no? Las cabezas son diferentes. Pero la devoción principal, y recoge siempre las fiestas, es la Virgen de los Dolores. Es la que el pueblo también recoge, y está publicado en diferentes artículos, es la que el pueblo, a toque de campana, como convocaron los vicarios al pueblo para elegir mayordomo, es la que a toque de campana el pueblo lo reunieron en la puerta del ayuntamiento en 1806 y le preguntaron al pueblo, ¿quién quieres que sea la patrona? La Virgen de los Dolores, que es la más antigua. Precisamente este fin de semana se celebra en Montegordo las fiestas de la Virgen de los Dolores, que es de donde nos viene a nosotros la devoción por la Virgen de los Dolores, ¿no? Es la Virgen de los Dolores a la que el pueblo le atribuye los milagros por no haber sido invadido por los franceses en la Guerra de la Independencia, no a otra imagen. Es la Virgen de los Dolores la que el 25 de septiembre de 1818 recibe las bulas de indulgencia para sus dos fiestas, para la del Viernes de Dolores y para la de la segunda dominica de septiembre, que hoy está traspasada al 15 de septiembre, ¿no? Y la que un año después, el 15 de mayo de 1819, antes incluso
de conseguirse la separación parroquial, es la que es elevada a patrona de Isla Cristina. Y yo, de este tema, que sabéis que es muy discutido, que si la Virgen de los Dolores, que si la Virgen del Rosario, yo consultaba a expertos en derecho canónico, la última consulta esta tarde, hablándolo otra vez con Jesús Hogarín, porque hay quien sostiene que esta bula por la Constitución Apostólica de Pablo VI, Indulgentiarum Doctrina, fueron revocadas, y Jesús me dice que no fueron revocadas, porque no fueron concedidas ad experimentum, que es una fórmula muy usada en la Iglesia. Ad experimentum significa, como experimento, vamos a ver, la vamos a dar por unos años a ver cómo va. Eso a la hora de elegir una hermandad se puede hacer, tal. Las bulas fueron concedidas in secula seculorum. Y podríamos tener alguna duda, en todo caso, con las de indulgencia. Las de patronato están vigentes. Y yo siempre lo digo cada vez que sale este tema. Aquí, como Santo Tomás, cuando yo vea los papeles de la Virgen del Rosario, me lo creo. Los de la Virgen de los Dolores, pues los he visto. A mí me gustaría continuar un poco, si no se hace demasiado pesado, ya voy yo contra reloj, contra mí mismo. Cómo dentro de los límites de la feligresía de la Parroquia de los Dolores no solo está el templo que alcanzaría el rango de parroquial, sino que a lo largo del tiempo se van levantando otros edificios eclesiásticos. El propio cementerio, por ejemplo, del Santísimo Cristo de la Resurrección y la Vida, que sabemos que se inaugura en 1812, como cuenta el padre Mirabén, con un arbucias, me parece que es el primero que cae, y se entierra en el cementerio, pero que se culmina en 1850. Es también, esto lo publiqué, yo ya ni me acuerdo dónde, es la primera procesión que tenemos documentada y que se cuenta cómo se celebró en Isla Cristina. Cómo el padre Mirabén sale desde la parroquia, ya de la Plaza de las Flores, van con ornamentos litúrgicos blancos, todo el pueblo detrás, y va hasta ese cementerio que estaba donde está la ermita, pero que se entraba al revés, que no se entra como a la ermita por la calle norte, iba a decir, la calle Jesús del Gran Poder, sino que se entra por la calle baja, ¿vale? Y que cuando llegan al cementerio lo bendice, se cambia de ropa, se viste de negro y ahora ofrece un responso por los difuntos que estaban allí enterrados. Ese título del cementerio, del Cristo de la Resurrección y la Vida, que también curiosamente era un cuadro, como primero fue un cuadro de la Virgen de los Dolores, es el que probablemente haya derivado en la imagen del Cristo de la Vida, ¿no? Ya sin aquello de la resurrección, pero el Cristo de la Vida de la Hermandad de los 33, ¿no? Y esa capilla está en uso hasta 1884, cuando se levanta otro cementerio con otra capilla, que es el de San Lorenzo, en la alcaldía de Lorenzo, no me acuerdo ahora mismo si Lorenzo Pascual o Lorenzo Milá. No me acuerdo, se me ha ido en estos momentos, ¿no? Pero a mí hay otro edificio todavía más anterior que el padre Mirabén calla, yo diría que vilmente, porque no lo nombra, porque no le interesa, porque no le renta, porque no dependía de la jurisdicción parroquial, sino de una jurisdicción que hemos nombrado de pasada, que era el Priorato de Ermitas. Es la ermita de Nuestra Señora de la Soledad, que viene a coincidir, más o menos, los terrenos con lo que sería el Huerto del Dorado, porque es una ermita con sus campos alrededor, que su arrendamiento y su fruto redunden los beneficios de la ermita. Una ermita que al menos está levantada ya en 1796, promovida por Salvador Zapata, un almeriense natural de Dalías, y que este año de 1796, él, por deudas que había contraído en la construcción de la ermita, cede y traspasa al gremio de mareantes, es decir, a la cofradía de pescadores, como he dicho antes, pero de Ayamonte. Curiosamente, se la cede al gremio de Ayamonte porque era su principal acreedor. Y el gremio de Ayamonte no sabe qué hacer con la ermita, realmente, porque el gremio de Ayamonte tenía y tiene en pie aún hoy en día la ermita de San Antonio, en la calle San Antonio en Ayamonte, al lado de la Casa Grande. Entonces, ¿para qué quería el gremio de Ayamonte una ermita en otro pueblo? Era un poco extraño, ¿no? Entonces,
una ermita que sabemos que se decía misa los días de fiesta, por lo menos, para toda la población de la zona, la gente de los huertos, de alrededor de la playa, y para marineros que vivían en la entonces llamada Playa del Hoyo, porque la Playa del Hoyo era lo que hoy es la playa central. No entonces. La Playa del Hoyo de ahora era la Playa del Chucho. Los nombres se movieron con el tiempo en la toponimia, ¿no? Bueno, en 1826 el gremio de mareantes de Ayamonte, que no sabe qué hacer con la ermita, dice, vamos a llegar a un acuerdo, y se la endosa al gremio de mareantes de Isla Cristina, de la Higuerita. En 1826 todavía la Higuerita. Pero el gremio de mareantes de la Higuerita ya tiene una devoción principal, que es la Virgen del Rosario. Entonces la ermita, bueno, se usa hasta que le cae un rayo y la ermita prácticamente desaparece. Ya el diccionario de Madoz en 1845 dice que está arruinada, se conservan los campos, se conserva la toponimia, y hay quien dice que cuando se construye la zona de Bosa y de las torres de la playa, que aparecieron una cimentación extraña. ¿Estaba ahí la ermita? Podría ser, porque eso está muy cerca del Huerto del Dorado. No tenía por qué las tierras coincidir con... Podía estar las tierras de la ermita aquí y la ermita un poquito más para allá. Entonces, es posible, ¿no? ¿Qué sabemos de esa ermita de la Soledad? Pues muy poco. No sabemos prácticamente nada. Suponemos que tendría un cuadro también, visto cómo había evolucionado, digamos, los primeros edificios religiosos en Isla Cristina, que todos los presidía al principio un cuadro, y que ese cuadro pues, pasaría a manos de algún devoto o pasaría a la iglesia parroquial cuando se destruye, o quizás también la destruyó el rayo, ¿no? Otros edificios religiosos, por ejemplo, es la ermita, la capilla del grupo escolar Nuestra Señora de los Ángeles, ¿no? Ese edificio de la ermita está construido en 1921 en la única feligresía que hay. Está construido dentro de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Cuando se crea la parroquia del Gran Poder, pues se segrega esa parte del pueblo y en el lote, digamos, va la ermita, que está en esa parte del pueblo, ¿no? Promovido, como todos sabemos, por don Román y la familia, a instancias de José Caballero, etc. Otros edificios, pues había casas particulares que tenían sus oratorios, como el de casa de Paco Mirabén en Cabo, en la plaza, ¿no? Que es curioso además porque hay una disposición testamentaria del abuelo de Paco Mirabén que le dice a la abuela, o sea, el matrimonio, ¿no? En el testamento, se lo dejan uno para el otro, lo típico, pero él especifica una cláusula, era su segunda mujer y además de su segunda mujer era su prima hermana. Él era Mirabén de primero y ella era Soler Mirabén. Y le dice, y este dinero te lo dejo para que compres la casa que fue de nuestro tío el señor cura. Nuestro tío el señor cura eran los dos sobrinos carnales del padre Mirabén. Y es la casa, como he dicho, de Paco Mirabén en la plaza, y esa era la casa del padre Mirabén, que coincide en los padrones con el número 7 de la calle del Carmen. La calle del Carmen hoy empieza en donde empieza. Hoy empieza donde empieza. Pero entonces hay que pensar que en tiempos del padre Mirabén hay toda una pared de la calle del Carmen, que es el lateral de la iglesia, precisamente, de Nuestra Señora de los Dolores, y que la calle del Carmen empieza antes. El 7, la de Paco Mirabén, donde vive Lolini, debe de ser el 5, el 3 los Hernández y el 1 las Vinuesas, o por ahí, o más o menos, ¿no? La calle del Carmen arrancaba mucho antes. Se quita la iglesia, se quita el ayuntamiento y nos hemos quedado con menos calle del Carmen. Pero coincide plenamente con eso. Y otro, había otro oratorio en la calle Mercado, por ejemplo, en la casa de la Zamorana, de Antonia Zamorano Amos, también tuvo en su momento un oratorio y alguna casa particular más también. O las capillas en el cementerio con derecho a decir misa, la de Zamorano, la de Rosselló, la de Mirabel, la de los Arenas, etc. Y quería, por último, hablar también de movimientos religiosos, digamos, surgidos dentro de la vida parroquial y que son los más visibles. Tenía algo apuntado aquí. Los más visibles, por ejemplo, que son las hermandades, como nace la hermandad sacramental, hoy fusionada con la hermandad de los 33, que es la más antigua, ¿no?
La Archicofradía de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, que está ahí, viva, porque todavía no está extinguida, porque no ha pasado el periodo legal para su extinción, y está en lo que se llama en periodo latente. Las Hijas de María, que surgen a finales del siglo XIX, por iniciativa del tío Antonio Figuereo, el párroco en aquel momento, con una discordia con la familia Milá que tenían depositada, y eso también se ha contado muchas veces, ¿no? Una imagen en la iglesia que era la Virgen del Amor Hermoso, que se usa primero como Inmaculada, ellos se enfadan, tienen que encargar una Inmaculada nueva, que es la que la Inmaculada actual todavía conserva. El aro de la Inmaculada es de la Inmaculada antigua y fue donado por Serafín Romeu Porta, el padre del conde de Barbate, ¿no? La Hermandad del Carmen, la Hermandad del Gran Poder, se funda en la Parroquia de los Dolores, se funda en la ermita, y ha dicho que la ermita está en la Parroquia de los Dolores. Es más, la titularidad de la imagen del Gran Poder de Isla Cristina, si se extinguiera la hermandad, revertiría a la Parroquia de los Dolores, porque la cláusula de donación lo dice. Después del Purita, cuando Francisca Feria dona la imagen y tal, claro, no existe la Parroquia del Gran Poder, no está creada. Si se extinguiera hoy la Hermandad del Gran Poder, podría la Parroquia de los Dolores de Isla Cristina reclamar esta imagen titular de otro templo. Se cedería, supongo, pero con la documentación en la mano. Pero en Isla somos muy de liarla. Somos muy de liarla porque, por ejemplo, cuando se crean cosas nuevas, en vez de apoyar o rescatar cosas, ¿no?, que existieron, se me viene ahora mismo temas benéficos, por ejemplo, pues había un taller de Santa Rita y el ropero de San Vicente de Paúl, que viene a ser la Cáritas de la época, uno de señoras y otro de señores los que los dirigían, y se crea una asociación caritativa de la nada. Y se crea, yo qué sé, a mí me surge esto mucho también, por ejemplo, con el tema con todo mi respeto, porque aquí hay gente de los dos lados, ¿vale? Y al final todos somos lo mismo. Pero con las hermandades sacramentales y las adoraciones perpetuas, al final nos dedicamos a lo mismo, a darle culto al Santísimo. ¿Por qué surgen, si ya en el siglo XVI, a raíz de la loca del Santísimo Sacramento, de Teresa Enríquez y tal, hay que establecer una hermandad sacramental en todas las parroquias? ¿Por qué no se reactivan las sacramentales en vez de fundar algo nuevo en el siglo XX, como son las adoraciones, ¿no? A mí todo eso me choca bastante. Y lo que he dicho del taller de Santa Rita y San Vicente de Paúl, por ejemplo, es eso. Otra hermandad que hoy no pertenece a la parroquia, pero se funda en la parroquia, es la Flagelación, ¿no? Después, obviamente, sí, el Santo Entierro, la Mulita, el Cautivo, la Soledad, etcétera, pues sí se han fundado en la parroquia. El Rocío no, el Rocío llegó desde otra parroquia, ¿no? De la parroquia de Nuestra Señora del Mar. Bueno, pues esto era, lo que intentaba era hacer un repaso de 200 años, que no es fácil, sobre todo cuando hay tanto ya escrito y publicado, o se han contado muchas veces, pero bueno, que nos sirviera un poco de recuerdo de cómo los isleños lucharon por su independencia también en el tema eclesiástico, no solo en el civil, cómo lo consiguieron y cómo siempre tuvieron presente, en este caso, pues a la Virgen de los Dolores, que es la titular del templo elegida desde el principio, y que bueno, que como me metía yo el otro día con Antonio Peña, me decía, no voy a ir, digo, pues no venga, digo, ya nos vemos en el del 300 aniversario, ¿no? Bueno, porque nos veamos en la conferencia del 300 aniversario, que habrá más que contar. Muchísimas gracias a todos. Una vez más, muchísimas gracias por la conferencia. Veo que los problemas se perpetúan algunos. Sí, que estas cosas que... No, porque la vida es más, ¿cómo decir? La vida es más grande
que las cosas que vienen después de la iglesia, de todas las cosas que queremos poner aquí, una cosa, otra. La vida es más rica, entonces eso es así. Bueno, gracias a Dios que todas las cosas buenas también siguen en Isla Cristina, esto que comida tampoco falta, el sacerdote. Muchísimas gracias por todos estos detalles que ya no podemos leer en ningún libro que has dicho hoy. Muchísimas gracias, y para que sirva de recuerdo de esta reunión nuestra, un pequeñito obsequio que nos acompaña a este año de bicentenario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí tienes... Bueno, muchísimas gracias. Algunas cosas son importantes para mí porque yo también no soy, de altos estudios, y también me pierdo en estas bulas, en esto todo, si esto está válido o no válido, pero si estáis diciendo que sí, hay que procurar para que se lo lea y para que lo comuniquemos, porque si está dado, está dado. Yo también suponía esto, que en la iglesia hay algunas cosas son en secula seculorum. Eso es así. Bueno, entonces muchísimas gracias, que vosotros que tengáis buena noche, y gracias por vuestra presencia, gracias por señores aquí de la alcaldía por vuestra presencia, y a todos vosotros que tengáis buena noche. Gracias.